En la Trinidad Divina. Bueno, va a ser la charla un poco más teórica. Yo espero no aburrir mucho al público, pero va a ser un poco más doctrinal, o si queréis, un poco más teológica. Bueno, yo creo que se puede y seguramente se deba, desde la fe, intentar entender un poquito, porque aquí el nivel de comprensión siempre es modesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que un creyente en algún momento puede y debe intentar entender un poquito, pues, cómo es el Espíritu Santo dentro de la Trinidad Divina, porque es el mejor modo también de entender cómo actúa entre nosotros, ¿no? En la teología se suele distinguir entre, por decirlo con los términos técnicos que se usan, que son bastante técnicos y que a priori, desde fuera, si no se entenderían, si no se explican un poco, pero bueno, la teología y toda la tradición de la Iglesia ha distinguido entre la Trinidad inmanente y la Trinidad económica, que es un lenguaje un poco técnico, pero que pues, es muy simple. La Trinidad inmanente es la Trinidad en sí misma, ¿verdad?, que existe eternamente. La Trinidad en su interior, lo que es la comunidad de Padre, Hijo y Espíritu, en sí misma. En su interior, eso significa inmanente, en su interioridad. Y se llama la Trinidad económica, pues la Trinidad en su actuación en la historia de la salvación de los hombres. Esto de economía es un término clásico, sobre todo de la teología de los griegos, en el sentido originario de la palabra economía, que es administración de la casa, ¿no? Bueno, aquí los laicos del monasterio tenéis un encuentro que llamáis oikos, ¿no? Bueno, pues de oikos, que significa casa. De ahí viene oikonomía, que es la organización de la casa. Bueno, en este contexto teológico, economía significa el plan de la salvación. El término suele ser, dicho en latín, economía salutis, que es la economía de la gracia. O sea, cómo Dios va dispensando la gracia, va administrando la gracia, cómo se va desarrollando la historia de la salvación ya desde la creación. Bueno, entonces, se habla también de la Trinidad económica, que significa cómo la Trinidad actúa en la historia de la salvación. O sea, cómo nosotros, los creyentes, los hombres, podemos experimentar la Trinidad. Por tanto, Trinidad inmanente o en sí misma, lo que es la propia comunidad de Padre, Hijo y Espíritu, y la Trinidad económica, que es cómo se manifiesta, cómo actúa y cómo nosotros la podemos experimentar en la historia de la salvación. Bueno, pues hecha esta distinción, que es muy normal, aunque estos términos sean poco usuales, se entiende muy bien, la Trinidad hacia adentro y hacia afuera. Bueno, hecha esta distinción, pues esta charla querría, ya digo, sin muchas pretensiones, con suma modestia, entrar un poquito dentro de la comunidad trinitaria, dentro de la comunión de Padre, Hijo y Espíritu, dentro de la Trinidad inmanente, y ver cómo es el Espíritu ahí, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos experimentar el Espíritu y debemos hacer la invocación al Espíritu y podemos, en definitiva, pues eso, hacer una experiencia cristiana del Espíritu Santo. Pero hay un momento en el que normalmente, si esto lo hacemos bien, necesitamos conocer un poco más el Espíritu, y para eso hay que entrar en la Trinidad interna. Para eso hay que entrar en el hogar divino y ver cómo es el Espíritu Santo en la Trinidad inmanente. Quiero decir con esto, lo digo de otro modo, que no sería suficiente, me parece a mí, quedarse en una cosa funcional a propósito del Espíritu Santo, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? A ver, pues cómo actúa el Espíritu, cómo es la experiencia del Espíritu, cómo hay que rezar al Espíritu, cómo es esto, la operatividad, la actuación del Espíritu Santo. Pero
eso que es indispensable, que no se ha hecho bien, porque tenemos que decir que el Espíritu Santo pues no ha estado muy presente, en la teología y en la espiritualidad católica. Ahora yo creo que gracias a Dios llevamos ya, no sé, pues varias décadas en nuestra Iglesia Católica en la cual el Espíritu va ganando un mayor protagonismo, ¿no? Va ganando una mayor relevancia. Bueno, entonces, bueno, pues en este plano de experiencia, pues yo creo que efectivamente hay esta presencia y esta consciencia mayor sobre el Espíritu Santo. Pero a mí me parece que en algún momento, ¿no? En algún momento habría que ir más allá de lo funcional del Espíritu para conocerlo un poco mejor y también para experimentarlo un poco mejor y entrar en lo que se pueda, pues como dice esta charla, en quién es el Espíritu Santo en la comunidad trinitaria, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Y yo creo que es necesario partir de la Trinidad como tal, ¿no? Hay que partir, me parece a mí, de la Trinidad, del misterio trinitario. Y voy a hacer algunos comentarios por un momento al respecto de la Trinidad, ¿no? Porque hay que partir de ahí. Y también en este sentido, pues hay que reconocer que nuestra fe cristiana, nuestra tradición católica, ha sido poco trinitaria. En esto los orientales, ortodoxos o católicos orientales, pues nos reprochan los occidentales, al catolicismo occidental, pues que no hemos tenido conciencia viva de la comunión trinitaria, ¿no? Hemos mirado mucho al Padre como Padre, y al Hijo como al Hijo, al Espíritu menos, y a todos juntos, lo que es la comunidad trinitaria, muy poco. Bueno, pues quería comenzar con algún comentario sobre la Trinidad Divina, ¿no? Para señalar en primer lugar que lo radical, lo específico, lo diferencial del cristianismo es exactamente esto, ¿no? El Dios Trino. La raíz que los cristianos nos connota, nos diferencia, nos da nuestra especificidad religiosa, con una enorme trascendencia sobre todo, pues es exactamente esto, ¿no? El Dios trinitario. Mirad, en el cristianismo hay grandes novedades respecto, por ejemplo, del contexto religioso de la humanidad. Hay grandes novedades, hay factores muy diferenciales, muy identitarios o identificativos de lo cristiano. Por ejemplo, evidentemente, yo tengo que ir en todas algunas cosas, por ejemplo, evidentemente la cruz de Jesucristo. Si los cristianos llevamos un crucifijo, llevamos una cruz, es porque en la cruz de Jesucristo reconocemos algo distintivo nuestro. Como dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por tanto, la cruz de Jesús es algo nuclear, es esencial del cristianismo. Y luego, evidentemente, la resurrección de Cristo, ¿no? Que si la cruz es un escándalo, como dice Pablo, la resurrección hoy quizá lo sea más incluso, ¿no? Como ya pasó en el siglo I. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pues mire usted, tan escándalo y necedad es la cruz como la resurrección. Por tanto, en la propia Pascua del Señor reconocemos algo nuclear, ¿verdad?, que nos pertenece de modo innegociable. La resurrección de Jesús, sin la cual no se puede ser cristiano. Y luego, pues reconocemos como también algo nuclear en nuestra fe, ¿no? El amor del Padre, del Abba, revelado por Jesús. No hay un concepto de Dios análogo, ni en la fe de Israel. La fe de Israel lo barrunta, pero esta revelación del amor misterioso, del abismo de amor del Padre que lleva a cabo Jesús y que culmina la muerte, pues esto es absolutamente novedoso y, como digo, identitario de lo cristiano, ¿no? Y así podíamos citar muchos elementos que no voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el amor fraterno, de igual manera, el amor fraterno que predica Jesús hasta que llega a escandalizar, ¿no?
el perdón 70 veces. Es evidente que esos son los elementos con los que se construye la identidad cristiana, ¿no? La novedad de lo cristiano. El reino de Dios, ahora mismo también, gracias a Dios, pues en la Iglesia, en el pensamiento teológico, en la catequesis, en la liturgia, en la experiencia espiritual, pues el reino de Dios y el profeta del reino, Jesús Nazareno como profeta del reino, pues también están ganando un nuevo protagonismo, lo estamos viendo de una manera más clara. Nos damos cuenta que en efecto dedicamos un Haris el año pasado al reino, ¿no? El reino es el hilo conductor de la vida y de la muerte de Jesús, ¿no? Bueno, pues siendo todos estos elementos y otros que pudiéramos añadir, ¿no? Siendo realmente sustantivos y diferenciales de lo cristiano, no son lo más radical y específico del cristianismo, ¿no? Lo más radical, el origen precisamente de estos elementos tan constitutivos de lo cristiano, lo más diferencial y lamentablemente, como estaba diciendo, también lo menos asimilado, contradictoriamente, es justamente el misterio de la Santísima Trinidad, que es la fuente de todo lo cristiano y la fuente de todas las novedades y todos los factores caracterizantes del cristianismo. Esta es una situación un poco contradictoria, ¿no? Y por supuesto, pues ha sido un poco, necesariamente, ¿no? Inevitablemente, pues ha sido un poco empobrecedora. Como lo más radical y decisivo, lo más diferencial y específico del cristianismo, que es el misterio de un Dios trino, pues no se ha cultivado suficientemente, por parte de la teología bastante, aunque no tanto como debiera, pero por parte de otros ámbitos o dimensiones o realidades de lo cristiano, pues mucho menos de lo debido, ¿no? Hasta tal punto que a veces pues se oyen comentarios, los hemos oído todos seguramente, en el sentido de que con la Trinidad no hay que tratar especialmente. La Trinidad es un misterio que hay que creer, y no entra mucho en ello, porque es un misterio incomprensible. Con la Trinidad no se puede negociar. La Trinidad es un misterio literalmente intratable, ante el cual hay que tragar, aceptarlo con los ojos cerrados y creerlo y tirar para adelante, porque ahí es mejor, ¿no? Porque luego no se entiende nada, la Trinidad no se entiende nada, es un misterio inextricable. Bueno, pues eso es falso. No es cierto que la Trinidad no se entienda nada. La Trinidad, desde alguna perspectiva, es la cosa más lógica, más coherente. Y todas estas verdades o elementos esenciales de lo cristiano no se entienden sin la Trinidad. De tal manera que estos elementos apuntan a la Trinidad. Y la Trinidad es llena de luz, a su vez, como en la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es la muerte del Hijo. Y solo se entiende cabalmente desde la comunión trinitaria y el Evangelio del Reino y el amor del Abba. Dios no nos amaría a nosotros como el Abba si no fuera amor eterno en la Trinidad divina. Dios no empieza a amar cuando crea al hombre de esa manera hasta la locura de la cruz del Hijo, porque es amor eterno, porque lleva una eternidad amando a Dios. ¿A quién amaba Dios antes de amar al hombre? Por tanto, y así otras cosas que no me detengo en comentar, ¿no? Por tanto, todos estos elementos de lo cristiano, la novedad de lo cristiano, solo tiene su cuadro de comprensión última, del cual recibe la luz correspondiente en la comunión trinitaria, ¿no? Todos estos elementos apuntan a la Trinidad, y de la Trinidad se entienden mucho mejor, y a su vez todos estos elementos aportan su propia luz a la mejor comprensión de la Trinidad divina, ¿no?
Por eso, pues no es verdad, ¿no? Y no deberíamos decirlo. Que la Trinidad es un misterio que no se entiende. ¿Lo crees o no lo crees? Pues si el misterio fundamental en el cristianismo no se percibe, no se puede comprender de ninguna manera, el cristianismo entonces, en todo lo que sigue, tampoco será comprensible. Y eso no es verdad. Porque todo lo cristiano tiene su lógica, tiene su racionalidad, y un creyente tiene que tener razones para creer, que sepa exponer, y aunque no convenzan, por lo menos impongan respeto a quien no sea creyente, ¿no? Por la seriedad y la seriedad de esas razones y por el peso y el valor humano de esos motivos para creer, ¿no? Pues bien, dejo esto ya, podríamos hablar mucho, pero dejo ya este asunto de la Trinidad para decir que en esta relativa, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay una monja carmelita que habréis oído nombrar seguramente, que es Isabel de la Trinidad, ¿no? Bueno, pero de la Trinidad a nosotros nos puede parecer, es que es una mujer que en su tiempo hace un discurso de la Trinidad novedoso. Yo le llaman Isabel de la Trinidad, una cosa muy propia de esta mujer, muy específico, hasta el punto que le llaman así. Bueno, pues ese discurso sobre Isabel de la Trinidad, a propósito de la Trinidad Divina, en su tiempo, en sus medios espirituales y eclesiásticos, era un discurso muy, un poco extraño, un poco atrevido, ciertas especulaciones, ¿no?, que hace esta mujer, esta monja carmelita, sobre la Trinidad Divina, llama la atención, es una cosa, un discurso poco frecuente, no se habla así de la Trinidad, llama la atención, pueden parecer especulaciones un poco atrevidas, un poco osadas. Bueno, lo cierto, dejo ya esto, ¿no? Lo cierto es que en esta relativa relegación de la Trinidad, quien peor lo ha llevado es el Espíritu Santo, seguramente, ¿no? Seguramente la peor parte le ha correspondido al Espíritu Santo, pues que ha estado muy ignorado, ¿no? Muy ignorado, muy relegado, muy poco presente, muy poco actuante. Ha habido poca, por decirlo así, poca conciencia neumática o neumatológica en la Iglesia, sobre todo en el catolicismo, quizás sobre todo en el catolicismo latino, a propósito de la persona y la actuación del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta relativa relegación del Espíritu en la espiritualidad cristiana, sobre todo católica, ¿no? Bueno, yo tengo aquí algunos apuntes que quería comentar. Primero, se nos presenta casi natural, bueno, bastante normal, muy comprensible, como muy inmediata, la figura de Dios Padre. Eso lo entendemos bien. El Padre, Dios Padre, Dios como Padre es el gran símbolo de lo divino. Hasta Zeus, que es un dios irrisorio, que es un dios de tercera división, un dios que es un chapucero de Dios, que es un dios inmoral, como todas las divinidades del paganismo, que es un dios prepotente, un dios envidioso, un dios lujurioso. Zeus era confesado padre de los dioses. Bueno, por tanto, la figura de Dios Padre es el gran símbolo, el gran arquetipo, el gran concepto de lo divino. Ahora, como sabréis, los psicoanalistas, bueno, llevan un tiempo, ¿no?, desde Freud, se han metido ahí mucho, ¿no?, en la figura del Padre, y hablan del fantasma del Padre. Fantasma en el sentido técnico de imagen, no en el sentido de fantasmas con sábanas y cadenas que me den miedo, sino fantasma en el sentido técnico de esa imagen subliminar, casi la inconsciente, como que todos lleváramos, recordad Freud, ¿no?, la muerte del padre, y el padre de Kafka. Si habéis leído a Kafka, el tema del padre es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, esto es un símbolo un poco ambiguo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que
la figura, el arquetipo, el concepto, el fantasma o la experiencia de padre es de fácil comprensión a propósito de lo divino, ¿no? Ya digo, hasta Dios, en muchos politeísmos, en muchas religiones politeístas siempre hay un Dios jefe, ¿no? Un Dios padre de quien han salido todos los demás, como es el caso de Zeus padre de los dioses, ¿no? Es que a poco que se piense, pues Dios no puede no ser padre. Dios no puede no ser padre. Esto es muy serio para los que tenéis hijos, ¿no? Para los señores, digo en este momento, los señores que tenéis hijos, pues porque se da esa profunda comunicación entre lo divino y la paternidad, ¿no? De tal manera que, claro, en un ámbito religioso, ¿no? En un ámbito cristiano, un padre de familia tiene que ser consciente de que es así, yo creo que es exactamente así. En un contexto religioso, un padre de familia, un padre que tiene hijos, tiene que ser consciente de que está inoculando la paternidad, el concepto y la experiencia de filiación, que es un modo fundamental de experiencia de Dios. Y como eso en el plano humano no funcione bien, después a veces hay problemas para experimentar a Dios como Padre. Yo puedo contar el caso de una compañera mía de carrera hace muchos años, que era monja, compañera de estudios de teología, tenía yo mucha amistad con ella, y esta monja me decía que le costaba mucho experimentar a Dios como Padre, porque la relación con su padre había sido mala. Ella no había tenido una experiencia de su padre y le costaba mucho experimentar la ternura de Dios Padre, porque para ella la figura paterna, como dicen los psicoanalistas, el fantasma del padre, pues no era positivo, no le evocaba, y le costaba entender. Lo entendía, pero no tenía la vibración, entenderlo entendía, ¿no? Pero quizá no tuviera la vibración espiritual, emocional necesaria, pues para sentir la misericordia, el perdón, la gratuidad y la ternura del Abba, porque ella no había tenido esa experiencia de la paternidad, porque para ella el fantasma del padre tenía otro cariz, ¿no? Por eso los padres, digan, no fastidien el fantasma, lo vistan con cadenas y con sábanas blancas y con unos ojos aterradores. Los que habéis leído a Kafka en el tema del padre, bueno, lo cierto es que Dios fácilmente lo podemos representar y lo podemos entender y vivir como padre, ¿no? Origen, padre es origen, es la fuente de la vida, de quien se nace, de quien se viene, protege, tutela, es amoroso. Esos son caracteres de lo paterno que fácilmente podemos reconocer a Dios y llamarle, invocarle como Padre, ¿no? Jesús nos enseña a llamar a Dios Abba, que no significa, como sabéis, exactamente Padre, pero en la fe de Israel, pues Yahvé era no como en el Evangelio, pero bueno, ya había una cierta experiencia clara de lo paterno, ¿no? De Yahvé sobre el creyente y sobre todo sobre el pueblo, ¿no? Bueno, luego se nos presenta bastante comprensible la figura del Dios Hijo. Yo creo que la figura del Dios Hijo nos resulta relativamente comprensible, ¿no? Hay que reconocer también que es la gran novedad, o forma parte de la gran novedad de lo cristiano, ¿verdad? El Hijo Eterno. Hasta el punto, por ejemplo, de que en el Islam sea un verdadero escándalo, que no lo soportan los musulmanes, así como más estrechos, el tema del Hijo Eterno, ¿no? Una vez ya conté, no sé fue aquí donde lo conté. Yo estuve hace unos años en Argelia, en Argel,
donde los cristianos, en la época de la colonia francesa, pues levantaron en Argel capital una gran basílica, que es Nuestra Señora de África, está dedicada a la Virgen, y lleva este título, Nuestra Señora de África. En el ábside está así en un alto y hay un muro, el terreno está más bajo, está muy bien situada. En la parte exterior, cerca del ábside, había una gran cruz, colocaron una gran cruz. Bueno, pues creo que una de contexto, ¿no? Una noche los musulmanes la arrancaron, la destrozaron. Parece ser que pues llevaron un tractor o lo que fuera y la ataron con un cable y la arrancaron, la destrozaron. No, la cruz había desde muy lejos, ¿no? Porque la basílica está así en un alto, no soporta la cruz del hijo, ¿no? Y por dentro, que es a lo que iba, por dentro ves a las mujeres musulmanas rezar a la Virgen, ves ahí a las mujeres musulmanas poner velitas a la Virgen y rezar a la Virgen, y sin embargo lo del hijo lo ven muy mal, que Dios tenga un hijo. El duro monoteísmo musulmán lleva mal la afirmación cristiana del hijo de Dios, ¿no? Les parece que Dios tenga un hijo, les parece un naturalismo irreverente respecto a la trascendencia, el misterio y la santidad de Dios, ¿no? Bueno, pero para los cristianos pues nos resulta asumible, bastante comprensible en la fe, en que, bueno, padre e hijo, bueno, pues lo entendemos bastante bien, tiene una cierta secuencia, y luego, claro, y luego sobre todo, pues a favor del hijo está Jesucristo, ¿no? Quiero decir, que la humanidad de Jesús, hablando él del Padre, hablando de sí mismo como hijo, la conciencia de filiación de Jesús, pues, bueno, nos permite reconocer fácilmente que Dios tiene un hijo. Si es padre, pues no le cae mal un hijo. Por tanto, el Hijo Eterno en la comunión trinitaria, pues, se nos presenta como un dato de fe muy accesible, muy inmediato. Pero, sin embargo, pues parece que encontramos más dificultades en percibir la persona del Espíritu Santo, ¿no? Que es a donde quería ir, porque el tema es el Espíritu. Lo que pasa es que no se puede hablar del Espíritu sin el Padre y el Hijo, como vamos a decir enseguida. Es lo que tiene la Trinidad, es lo que tiene. Que uno por uno no los tratamos bien, si queremos hablar uno por uno de ellos, porque es que así no existen, porque solo existen como tres. Bueno, el Espíritu nos ha resultado siempre, y es normal, con esto hay que cargar, que es objetivamente normal que nos resulte más difícil de captar, de comprender y por tanto de asumir. Primero, el Espíritu no se ha encarnado, a diferencia del Hijo. El Hijo se ha encarnado, el Hijo ha sido hombre, y bueno, pues la humanidad de Jesús, claro, la humanidad de Jesús es reveladora, ¿no? Por eso es el ofrecimiento pleno de Dios. Más allá de eso, más que hacerse uno de los nuestros, más que ser uno de nosotros, no se puede revelar mejor Dios. Pero el Espíritu no se ha encarnado, por tanto, no tiene rostro y no tiene palabra. Fijaos que cuando el Nuevo Testamento tiene que hablar del Espíritu, recurre a dos elementos simbólicos que son inaprensibles, que son el viento y el fuego. Pero el viento no tiene rostro, no tiene voz, por eso el Espíritu es inasible, es difícil de definir. Nos pasa a nosotros igual desde un punto de vista puramente antropológico, quiero decir, en relación al plano humano, porque si nosotros decimos, oiga, ¿usted cree que el hombre es espiritual? Sí, el hombre es un ser espiritual. ¿El hombre es un ser espiritual? Sí, el hombre es espíritu, sí. Oiga, ¿y qué es el espíritu? Nos costaría mucho definir lo que es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Nos consideramos los hombres seres espirituales? ¿En qué nos distinguimos de un caballo, del geranio, de la plantita?
¿no? Tenemos alma espiritual, somos seres espirituales, tenemos espíritu, pero a la pregunta siguiente, ¿defina espíritu? Nos costaría bastante dar una definición, porque también en el plano humano el espíritu nos resulta escurridizo, inasible. Por eso decir Espíritu Santo es decir poco. De hecho, fijaos, por ejemplo, San Agustín tiene un sermón muy importante sobre la Trinidad que empieza diciendo, bueno, realmente no sabemos quién es el Espíritu. ¿Por qué? Dice San Agustín, porque el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu. Y el Espíritu Santo también es Espíritu. Entonces, ¿en qué se distingue el Espíritu del Padre y del Hijo, que también son Espíritu? Dice San Agustín, porque hay que reconocer que Espíritu es un nombre genérico. Espíritu es el Padre, Espíritu es el Hijo, bueno, vale. Y entonces, ¿qué es lo diferencial de la persona del Espíritu Santo? Si es Espíritu como el Padre y como Espíritu también es el Hijo. De hecho, con decir Espíritu no decimos casi nada. Y decimos Santo, bueno, pues vale, Espíritu Santo porque es Espíritu de Dios. Oiga, ¿y qué es el Espíritu de Dios? ¿En qué se distingue de la persona del Padre y la persona del Hijo? Bueno, y luego otra dificultad que quiero señalar es que dentro de la Trinidad, como que la tercera persona encaja menos. No sé si con esto que voy a decir me voy a explicar adecuadamente, no sé si me vais a entender, pero aparentemente un tercero como que encaja menos, ¿no? Padre Hijo, pues bien, pues ya está, Padre Hijo, desde la fe los podemos entender. Si hay Padre, pues es bastante justo que haya un Hijo, incluso eterno, venga, de acuerdo, un Hijo eterno. Además Jesucristo pues ha presentado como un Hijo eterno encarnado, bueno, eso lo entendemos bastante bien. Pero el tercero, que no sabemos muy bien qué hace el tercero. Además, qué rostro tiene, que no tiene rostro. ¿Y qué nombre tiene? Que le damos el nombre corriente, el nombre común de Espíritu, que es igual que el Padre y el Hijo. Ese tercero a veces se nos presenta, pues es un poco enigmático, es un tercero, bueno, pues será que son tres, pero vamos, bueno, pues nada, pues si son tres, ya está, pero no sabemos muy bien el tercero, que no tiene rostro, que no dice nada, que cuando el Nuevo Testamento habla de él, dice que es un viento impetuoso, bueno, pues vale, bueno, un fuego que desciende. Bien, sin embargo, el Dios cristiano, pues es Trinidad de personas, ¿no? Según nuestra fe, que hemos de entender un poquito en la medida en que se puede, ¿no? Trinidad de personas, como sabemos y decimos, en la misma condición o naturaleza divina, ¿no? Lógicamente. Y entonces, claro, por otra parte viene el credo, porque, en fin, no os escandalicéis, pero a la Iglesia le costó entender lo del Espíritu Santo, Esto que estamos diciendo son dificultades que la Iglesia ha vivido. Hasta tal punto que en el 385, en el Concilio de Constantinopla, se define porque hay necesidad, porque hay mucha confusión y mucha negación sobre el Espíritu Santo, la condición divina del Espíritu Santo. Entonces hay una rica corriente de teólogos y de obispos a quienes se llaman neumatómacos, porque eran enemigos del Espíritu Santo. No es que fueran enemigos del Espíritu Santo, es que no entendían que el Espíritu Santo fuera una persona divina. El Espíritu Santo pues es una energía de Dios. Ahora, personalizarla, hacer un tercero igual al Padre y al Hijo, docenas de obispos y de grandes teólogos no lo ven. Y de ahí el Concilio de Constantinopla 381, donde se formula pues exactamente la definición a propósito del Espíritu Santo, que pasa literalmente al credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Que todos conocemos porque lo citamos en la Iglesia. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una relación de gloria. Esa es la fórmula de la definición dogmática de Constantinopla para decir el Espíritu Santo es exactamente persona divina, al igual que el Padre y el Hijo. Por tanto,
pues esta es la fe de la Iglesia, ¿no? Esta es la fe de la Iglesia, que son tres y que el tercero es exactamente igual, de la misma naturaleza del Padre, y que recibe, por tanto, y debe recibir la misma alabanza que el Padre o el Hijo. Repito, estos neumatómacos, enemigos del Espíritu Santo, no es que le tuvieran odio al Espíritu Santo, es que no veían que fuera una persona como el Padre y el Hijo, sino más bien, pues eso, una energía de Dios, una irradiación, una radiación como energía, una irradiación de Dios, pero no una persona, ¿no? Mucho menos una persona equiparable al Padre o al Hijo. 381, ya tarde, ¿eh? Repito, con notables, con docenas de obispos, teólogos y mucha parte de la Iglesia, pues que esto no lo llevaba, no lo veía todavía, ¿no? Por eso estas dificultades, pues, son viejas, ¿no? Son de siempre, a propósito del Espíritu. Entonces, si es así, si esta es la fe de la Iglesia, pues tenemos que entender un poco por dentro, como decíamos al principio, me voy alargando ya, tengo que ir acabando el tiempo, ¿no? Pues cómo es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo es el Espíritu? ¿Quién es en la comunidad trinitaria? Porque así entenderemos mejor su obra y su acción en nosotros, en esto que llama la teología de la Iglesia la Trinidad económica, o sea, la acción del Espíritu en la vida de la Iglesia y en la historia de la salvación, ¿no? Primero, quiero empezar diciendo, ya lo aludí hace un momento, que al Espíritu Santo solo se le puede entender desde el Padre y el Hijo. O sea, no podemos decir, bueno, vamos a estudiar el Espíritu, no, así no podemos entender nada. Vamos a estudiar la Trinidad. Porque si procede del Padre y del Hijo, no le podemos aislar del Padre y del Hijo, porque es que procede del Padre y del Hijo y está siempre con el Padre y el Hijo. O sea, eso de focalizar, meter ahí el foco, que ya le tenemos pillado al Espíritu, vamos a examinarlo, eso no puede ser. Al Espíritu solo se accede desde la Trinidad Divina porque procede del Padre y del Hijo, y porque está en permanente procedencia, eterna procedencia del Padre y del Hijo, y por tanto no es posible aislarle del Padre y del Hijo de quien procede. En concreto, entonces, como estoy diciendo, pues al Espíritu Santo hay que entenderlo desde las relaciones entre el Padre y el Hijo. Hay que entenderle desde las relaciones que existen eternamente desde el Padre y el Hijo. Porque es que el Espíritu Santo es esa relación, ¿no? En definitiva. Entonces, si no entendemos el juego que se trae en el Padre y el Hijo, no entendemos el Espíritu Santo, porque el juego es el Espíritu Santo. Esa es la vaina, ¿no? Como dicen en algún sitio. El juego, la conjugación, la relación del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, aislar al Espíritu del Padre y el Hijo es no entender nada del Espíritu. Bien, como dice la fe de la Iglesia, la teología, la espiritualidad, el Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Esto es lo que habría que entender, ¿no? Que yo voy a intentar decir a mi manera, pero la idea, la comprensión básica es esta, ¿no? La comprensión básica, el concepto fundamental que del Espíritu podemos tener es exactamente este, es el vínculo personal entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver, yo lo contaría, tratando de ser claro, de la siguiente manera. La donación, a ver si se me entiende, ¿no? La donación amorosa del Padre al Hijo, que al Padre le hace Padre. Claro, porque a vosotros los que tenéis hijos, ¿quién os ha hecho Padre? Los hijos. Es lo que tiene, ¿no? Pues con Dios pasa un poco lo mismo. Que a Dios le hace Padre el Hijo. Por eso tampoco podemos entender a Dios Padre sin el Hijo. Es que la Trinidad es lo que tiene, que van juntos, es lo que tiene. Bueno, entonces, la cosa es así. La donación amorosa que el Padre hace al Hijo, en la cual el Padre es Padre. Y el Hijo, Hijo. Por un lado. Y por otro lado, desde el Hijo, la respuesta igualmente amorosa del Hijo al Padre, acogiéndole como Padre, amándole como Padre. Eso es el Espíritu Santo.
Es decir, dicho de otro modo, pero la idea va a ser la misma. Voy a procurar contarlo de otro modo, pero la idea es la misma, ¿no? Es decir, el amor mutuo de padre e hijo, personalizado, cuajado en alguien, es el Espíritu Santo. El vínculo amoroso entre el Padre y el Hijo, cuidado con esto, es de carácter personal. En Dios todo es personal, por eso el Hijo es el Verbo. Al Hijo que llamamos Hijo, San Juan le llama el Verbo, y es así, también es la palabra, es el pensamiento de Dios, es personal. Bueno, pues como el pensamiento del Padre, que es el Hijo, es personal, el amor que une al Padre y al Hijo también tiene una condición personal, y es la persona del Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Repito, el vínculo amoroso entre el Padre y el Hijo es de carácter personal. Por tanto, el Espíritu Santo es el amor divino que hay entre Padre e Hijo personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque es lo propio de Dios. El amor de Dios, dentro de Dios, es una energía que se sustancia en el mismo Dios. Y por tanto, esa energía es como el mismo Padre y el mismo Hijo, de carácter personal. Esto es lo que podemos tener en mente, ¿no? O dicho de otro modo, el amor mutuo y constitutivo, porque en ese amor el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. Por eso el amor hacia las personas divinas. Las personas divinas son lo que son cada una porque se aman. El amor es creativo, el amor diferencia a las personas. El Padre ama al Hijo y por eso, porque le ama al Padre, es Padre. Si no hubiera amor no habría, pero es que humanamente es igual, ¿no? Si un padre no ama al Hijo, ¿es padre? Le habrá dado la vida, pero es padre. Sin amor. La madre que no ama al Hijo, ¿es madre? Le trajo al mundo, pero es madre. Si falta el amor, ¿es madre de ese Hijo? Pues en Dios igual. En Dios, el amor del Padre, al Padre le hace Padre. Y el amor del Hijo al Padre le hace Hijo. Por eso el amor es creativo. Bueno, pues ese amor creativo del Padre y el Hijo, justamente en su perfección, en su absolutez, ese amor es personal, es un ser personal. Es un ser personal, ¿no? El amor mutuo y constitutivo de Padre e Hijo es como ellos son, como ellos mismos. Una realidad personal. Esto es lo que nos cuesta creer un poco, ¿no? Lo que ha costado siempre, ¿no? O sea, porque bueno, el Padre y el Hijo pues se quieren eternamente, y en ese amor el Padre genera al Hijo, el Hijo se siente generado, y claro, cuando el Hijo acoge al Padre, el Hijo hace Padre al Padre. Pasa lo mismo, ¿no? En el plano humano. Si un hijo le dice a su padre, no te reconozco como padre, el padre deja de ser padre. El hijo le dice al padre, tú para mí no has sido padre. Tú nunca me has tratado como hijo, no te reconozco como padre. Ese hombre, a mi juicio, deja de ser padre. Es uno que ha procreado, ha echado hijos al mundo. Pero si el hijo no le reconoce como padre amoroso, no es padre. Pues ocurre en Dios lo mismo, ¿no? Dios ama al Hijo y en ese amor Él es Padre. Y el Hijo, aceptando ese amor, hace Padre al Padre. Bueno, pues ese comercio amoroso, ese amor que al Padre le hace Padre y al Hijo le hace Hijo, ese amor es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo más importante que hay en Dios. Lo más importante que hay en Dios es el amor, que al Padre le hace Padre y al Hijo le hace Hijo, y por tanto con esa potencia el Espíritu es alguien, no es un algo, es alguien. El amor divino que al Padre le hace Padre y al Hijo le hace Hijo, ese amor es tan personal como la persona del Padre y la persona del Hijo, y esa es la persona del Espíritu Santo.
El amor mutuo y constitutivo de padre e hijo es como ellos mismos, una realidad personal. El padre y el hijo se aman en un tercero, mediante un tercero, que es ese mismo amor personalizado. Y ahora voy a lo del tercero. Mirad, ese tercero que nos parece enigmático, que pinta un tercero, ya está el padre y hijo y punto. Ese tercero es necesario. Y esto creo que lo podemos también entender en un plan, una perspectiva puramente humana. Mirad, yo tenía aquí anotado una frase que a mí me parece que es verdadera, ¿no? El otro verdadero es el tercero. El otro verdadero no es el tú, no es suficiente el tú. Cuando aparece el tercero, ha aparecido el otro verdadero. Así, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Hace falta el tercero. El tercero confirma, el tercero purifica, el tercero revalida. Dos amigos que no se abren al tercero, es sano ese amor, es sana esa amistad, cerrada, exclusiva, excluyente, una amistad que no acoge a nadie. Esa dualidad cerrada es un amor justo, será un amor sano, es un amor creativo que no acoge al tercero. ¿Cuántas veces hemos dicho, esas dos personas, ellas dos solitas, dos amiguitas, ahí no entra nadie? ¿Es una relación sana? ¿Es una relación creativa? El tercero es necesario. La dualidad es muy peligrosa. Pues a mí, yo sinceramente creo que la pareja que no procrea, pues ahí algo falla, sinceramente. Ahí algo ha fallado, lo que sea, pero en términos de normalidad creo que es imposible que la pareja que tiene un vínculo amoroso no se trascienda y no acoja al tercero, cuya aparición confirma la fuerza y lo equilibrado y lo saludable de la dualidad. Voy a decir, por ejemplo, en la vida comunitaria pues ha ocurrido, ¿no? Entre amigos, no, solo siempre juntitos, ellos solos, ahí no entra nadie, ellos siempre solitos, no acogen a nadie, no meten a nadie por medio, son muy cerrados. Esas dualidades pueden ser muy peligrosas, ¿eh? Y esto también es una cosa que conocemos bien a través del psicoanálisis, la psicología, la psicoterapia y demás, ¿no? Yo creo en efecto que el otro verdadero es el tercero. Y por tanto, si nos parece que el padre e hijo ya está todo entendido, pues no está todo entendido, no se entiende bien la paternidad y la filiación, no se entiende bien al padre y al hijo y la relación entre ambos si no hay un tercero. En el tercero se aman profundamente, ¿no? Por eso decimos el padre y el hijo se aman en un tercero, mediante un tercero, que es la consumación absoluta de ese amor, ¿no? Porque ese tercero es justamente ese amor personalizado. Bueno, pues ya termino, ¿verdad? Esto es así, una aproximación creo que necesaria. Se puede complicar mucho más la explicación, quizá, pero creo que esta es una aproximación. Habría que hacer una cosa que yo no voy a hacer, claro, que es darle la correspondiente fundamentación bíblica a esto, ¿no? Esto puede ser una especulación, no, yo creo que explicado así es una pequeña especulación, pero que plantea e impulsa, ¿no? La revelación, los textos sobre todo de San Juan, de San Pablo. Bien, lo que quiero decir para concluir es que el Espíritu Santo en la historia de la salvación va a actuar como es Él, ¿no? Esto también es una cosa muy importante, ¿no? Para que entendamos esta dimensión trinitaria de todo, de la creación, de la salvación, de la vida de la Iglesia, de la Eucaristía. Bueno, mirad, en la historia de la salvación cada persona tiene su papel y no se mezclan los papeles, ¿eh? Y no se mezclan los papeles. El Padre hace lo suyo, el Hijo hace lo suyo, el Espíritu hace lo suyo. Por ejemplo, por un ejemplo de una cosa un poco extraña, quizás parezca, pero pues que puestos a pensar se llega a pensar esas cosas, ¿no? En la teología medieval, algunos especulativos formularon la pregunta: ¿se puede encarnar el Padre? ¿Por qué se encarnó el Hijo en el Padre? Bueno, pues a esa pregunta hay que responder: el Padre no se podía encarnar. No se podía encarnar el Padre,
¿Por qué? Porque no le pertenece al Padre. Repito, la idea que quiero señalar es esta, que después el Espíritu Santo, en la vida de la Iglesia, en la existencia cristiana, en la historia de la salvación, va a obrar según Él es, en el seno de la Trinidad, porque cada persona juega hacia afuera según es hacia adentro. Por eso conviene conocer un poquito el juego interno de la Trinidad para entender mejor la experiencia cristiana, el dinamismo de la gracia y la experiencia de la salvación. El Padre no se podía encarnar, ni se podía encarnar el Hijo, el Espíritu, porque si la encarnación tiene una finalidad salvífica, esa finalidad salvífica consiste en hacernos hijos de Dios, y entonces le toca al Hijo. Le toca al Hijo ofrecer su condición filial. Toda la obra salvadora de Jesucristo la podemos resumir así. Jesucristo ha venido a hacernos partícipes de su condición filial. Por eso le tocaba venir al Hijo, porque se trataba de hacer hijos de Dios a los hombres, y el Hijo, que es el Hijo eterno, es quien puede enseñarnos a ser hijos, y de paso nos enseña a ser hermanos entre nosotros. Por eso tenía que venir el Hijo a abrir el camino de la filiación, Él, que es el Hijo, y no podía venir el Padre, y no podía venir el Espíritu. Por eso la obra en la historia de la salvación, en nuestra vida cristiana, en la vida de la Iglesia, del Espíritu Santo, pues es crear nexos de comunión. Todo en el Espíritu se hace hoy que el gran nexo, el gran vínculo de comunión es con Jesucristo, ¿no? Ya nos hablará Prado de la promesa del Espíritu que hace Jesús, que siempre va en esta perspectiva, ¿no? En la perspectiva de crear unión, es el principio de unión. En la comunión eterna es el vínculo amoroso que une a Padre e Hijo, ese es el Espíritu, y en la historia de la salvación obrará siempre según Él es. Lo que el Espíritu haga será inspirar unión, unidad, crear vínculos de comunión, en primer lugar con Jesucristo, y luego en el interior de la vida cristiana, de la Iglesia cristiana y de los hombres, ¿no? Todo lo cristiano y todo lo eclesial hoy es en el Espíritu, porque radicalmente es Él quien está uniendo, está llevando, está vinculando a los cristianos a Jesucristo. Por eso dice Jesús, el Espíritu os recordará todo, os devolverá mi presencia, os unirá a mí. El Espíritu nos une permanentemente a Jesucristo, porque ese es su papel, porque esa es su persona. En la Trinidad no se usa mucho la palabra personalidad, pero si la pudiéramos usar diríamos esto, ¿no? Esa es la personalidad del Espíritu. Es un nexo de comunión personal, y todo lo que el Espíritu hace será crear vínculos de comunión, en primer lugar, repito, con Jesucristo, que a través de Cristo con el Padre. Bueno, pues yo termino ya porque se me pasa el tiempo. Entonces, pues para concluir y para facilitar, para encauzar un poco, ¿no? El diálogo abierto que hoy tenemos previsto a las 4 de la tarde, pues si queréis anotar, sugeriría dos preguntas sobre las cuales podéis hacer una reflexión personal, y sobre las cuales, con las otras de las charlas posteriores, versaría el diálogo de la tarde. La primera pregunta, primer punto de reflexión. Tenemos conciencia clara, conciencia precisa en nuestro pensamiento y en nuestra vida cristiana. De la naturaleza trinitaria de Dios. La naturaleza, la condición trinitaria de Dios. Y la segunda pregunta, que es un poquito doble, referida al Espíritu.
nuestra vida cristiana juega un papel activo la persona del Espíritu Santo, en nuestra vida cristiana juega un papel activo la persona del Espíritu Santo. Segunda parte de la pregunta. Necesitamos un concepto sobre la persona del Espíritu. Bueno, pues nada más. Habrá un poco menos de lo previsto, porque yo me he alargado. Es que hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Pues hasta las 11:30, tenemos este tiempo de reflexión personal. ¿De acuerdo?